Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia y estás viendo El Nerd del Trauma. En este video quiero hablar sobre el autosabotaje. Me parece un tema súper jugoso, súper interesante. Definitivamente algo que personalmente me ha afectado mucho durante toda mi vida y me sigue afectando. Y creo que tiene una gran conexión con el trauma. Así es que vamos a ello. Para crear este video hice una pregunta en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram que puedes seguir. Voy a dejar el link en la descripción para que puedas seguirme también por Instagram. Hice una pregunta ahí que es ¿cómo te autosaboteas? Y me llegaron respuestas muy interesantes y con las que resueno bastante además personalmente. Entonces primero voy a leer las respuestas que recibí y voy a empezar a comentar desde ahí para empezar a armar el tema. Son varias cosas, varios puntos los que quiero tocar. Así es que quédate para ver el video completo y poder comprender toda la información en su totalidad. Así que aquí tengo las respuestas. Entonces te voy a leer. ¿Cómo te autosaboteas? Y me respondieron con creencias limitantes. Claro, esto es lo típico, ¿no? Sostener estas creencias en mi mente que me dicen que no puedo hacer las cosas, que no puedo avanzar, que no tengo la suficiente habilidad, que no me va a salir bien, que ni siquiera vale la pena intentarlo. Creencias limitantes, ¿no? Esto es a nivel mental. O sea, estas creencias se manifiestan como pensamientos, ¿no? Luego también me pusieron, dejando todo hasta el último, decido beber o fumar para distraerme de mis deberes y responsabilidades. Palomita. Sí, de hecho yo me identifico bastante con esto. Esto de dejar todo al último creo que también es bastante típico en términos de autosabotaje. Y por supuesto el hecho de involucrarse en comportamientos adictivos, ¿no? Como aquí me dijeron, decido beber o fumar para distraerme de mis deberes y responsabilidades. Claro, a mí me pasa también cuando suceden cosas que son como más estresantes de lo que normalmente vivo. Generalmente tiendo a caer en también empezar a beber o a fumar. Ahorita más adelante voy a comentar mucho más al respecto. Luego está procrastinando y no creyéndome lo suficientemente buena en algo que quiero hacer. Claro, de nuevo relacionado al tema de las creencias limitantes, ¿no? Procrastinando, o sea, evado lo que creo que tengo que hacer y me dedico a hacer otras cosas en vez de realmente hacer lo que creo que tengo que hacer, ¿no? Y no creyéndome lo suficientemente buena en algo que quiero hacer, por supuesto. Le podríamos llamar como baja autoestima, ¿no? Relacionada a una actividad específica. Luego, me comparo todo el tiempo. Claro, por supuesto que también entra dentro del concepto de autosabotaje. Si me estoy comparando todo el tiempo, entonces los resultados de mis acciones tal vez nunca son suficientes porque los estoy comparando con los resultados de las acciones de otros. Tal vez incluso ni siquiera me atrevo a hacer ciertas cosas que quiero hacer porque veo el resultado de los demás y digo, puta, nunca voy a llegar ahí, ¿no? Me comparo todo el tiempo. Luego, también me pasa, por cierto, creyendo que no soy suficiente y me pusieron entre comillas, según me siento mal. Muy bueno eso. Claro, de nuevo, ¿no? Las creencias limitantes, creyendo que no soy suficiente. Y según me siento mal, que me encanta, porque, por ponerlo entre comillas, tiene también mucho sentido. Voy a explicar más adelante por qué sucede esto. Según me siento mal. Claro, como una manera de poner un pretexto para justificar mi creencia limitante, ¿no? O para justificar el que no estoy pudiendo hacer ciertas cosas, como pues es que me siento mal. Tiene mucho sentido. Luego, pensar que no lo puedo lograr y procrastinando en mi tiempo para lograrlo. Claro, de nuevo la procrastinación. Pensar que no lo puedo lograr. Así es, las creencias limitantes de nuevo apareciendo, ¿no? Haciendo de las suyas. Luego, cuando hago las cosas para mí mismo, todo debe estar perfecto. Si no, no lo hago.
Este punto también súper interesante, el perfeccionismo, ¿no? Lo que conocemos como el perfeccionismo, que sin duda yo también lo he sufrido, lo sigo sufriendo. Es como todo tiene que estar exactamente como lo tengo planeado en mi mente y hay una ansiedad que acompaña a esa experiencia, ¿no? Si no sucede de esa manera, no vale la pena terminarlo o siquiera intentarlo. Si no veo posibilidades de que va a suceder de una manera perfecta, mejor ni le entro, ¿no? Al reto. Y sabiendo que tengo que hacer algo, ignorándolo y haciendo algo más. Claro, creo que esta sería básicamente la definición de procrastinación, ¿no? Hay algo que tengo que hacer, que debo de hacer o que quiero hacer, y lo ignoro y mejor hago otra cosa, ¿no? Que tal vez me represente un reto menor. Así es. Todos estos son comportamientos y son perspectivas con las que resueno. Todas se me hacen conocidas. Creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo en que todo esto nos resulta familiar, ¿no? Si tienes tú más opciones, maneras en las que crees que te autosaboteas, lo puedes compartir también en los comentarios. Y bueno, pues estos son algunos ejemplos de cómo nos autosaboteamos, ¿no? Y yo quiero dar mi ejemplo personal y por eso de hecho quise hacer este video en este momento, porque justo tuve un par de semanas en las que, digamos que caí en un círculo de patrones de comportamiento y de pensamientos que yo podría considerar como autosabotaje. Y de hecho son comportamientos y son pensamientos que ya conozco. Están como, digamos que están reciclados. O sea, no es nuevo en mi vida que suceda lo que me ha sucedido este par de semanas, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que... Pluma, quédate ahí. Entonces, lo que me parece que sucedió en mi caso es que antes de estas últimas 2 semanas había estado viviendo dentro de lo que yo llamo una ventana de tolerancia. O sea que mi capacidad para tolerar las experiencias a nivel corporal, las sensaciones dentro de mi cuerpo que corresponden a todas las experiencias de la vida, creció durante esta ventana de tolerancia. Por lo tanto, podía involucrarme en actividades, en maneras de relacionarme, en las que estaba más bien experimentando, digamos que un potencial más amplio de mi propia persona, de mi propia individualidad. Y por lo tanto, dicho de otra manera, me sentía mucho más resiliente, poderoso, hábil, capaz, con mucha energía y con mucho foco, con mucha fuerza de voluntad orgánica, no forzada. Y por lo tanto, pude lograr varias cosas dentro de esa ventana de tolerancia. Y luego, ¿qué sucedió? Poquito a poquito esa ventana de tolerancia empezó a disminuir, se empezó a cerrar y lo que noté es que empezaron a brotar de nuevo los comportamientos, las creencias limitantes como me estaban compartiendo al principio, como una manera de autosabotear el éxito, el crecimiento, el potencial de transformación que había vivido durante un tiempo más o menos largo antes de esas 2 semanas. Y muchas veces cuando empiezan a brotar estos comportamientos, generalmente vienen acompañados de vergüenza. O sea, uno mismo se siente avergonzado de seguir cayendo en estos comportamientos, en estas creencias limitantes, en estas comparaciones. Y de alguna manera, esa experiencia de la vergüenza refuerza todavía más el hecho de que caigamos en los mismos comportamientos, en los mismos patrones. Sin duda, yo he estado experimentando un periodo de vergüenza por lo mismo, ¿no? Y acompañado de culpa, o sea, de la experiencia mental. Digamos que el verdugo interno que está castigándome por lo mal que estoy haciendo las cosas, o por cómo no estoy logrando hacer ciertas cosas, o cómo estoy perdiendo mi poder o entregándole mi voluntad a comportamientos y a pensamientos que en realidad no resuenan con, digamos, la mejor versión de mí mismo, ¿no? Como se dice por ahí. Y lo primero que quiero decir es que esto es perfectamente normal. No es la primera vez en mi camino que me sucede esto. Y de hecho, es algo que tengo esperado, lo tengo contemplado. Sé que durante mi vida voy a experimentar ventanas de tolerancia amplias en las que voy a poder involucrarme en comportamientos, en hábitos, en maneras de socializar, digamos, más poderosas. Me voy a sentir más empoderado, más capaz, más hábil, más savvy,
como dicen en inglés, ¿no? Más preciso, más afilado, más refinado, más sofisticado, con más energía. Pero esa experiencia, digamos que está de uno de los lados del péndulo de la experiencia de vida. Y el péndulo, sin duda, va a regresar en algún momento. Y entonces voy a empezar a experimentar una ventana de tolerancia menor, disminuida. Tal vez se cierre por completo. Y tal vez voy a experimentar de nuevo la misma depresión, la misma falta de energía, los mismos pensamientos agobiantes, los mismos comportamientos de autosabotaje, en los que voy a empezar a romper mi dieta otra vez, en los que voy a empezar a fumar otra vez, voy a empezar a beber otra vez, voy a empezar a aislarme, a compararme de nuevo. Y es perfectamente natural. La pendulación es un movimiento natural de la vida, de hecho, es algo universal. Y además de comprender que la pendulación es algo natural, también hay que comprender a nuestra fisiología. Hay que comprender nuestro pasado y cómo es que nuestro pasado determina nuestro presente, y tener una comprensión, incluso a nivel cognitivo e intelectual, es importantísimo. Por eso vamos a revisar un par de cosas que me parece muy importante tener claras para comprender a fondo cómo sucede el autosabotaje y qué es y por qué, y además qué podemos hacer para empezar a soportarnos, a darnos soporte a nosotros mismos cuando caemos en estos comportamientos de autosabotaje. Si es que primero tenemos que darnos un pequeño salto hacia nuestro pasado. Ya he mencionado en otros videos que el trauma no es lo que nos sucedió. El trauma no es la circunstancia, no es la historia de lo que nos pasó. El trauma es el impacto que dicho suceso o serie de sucesos han tenido en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología. Y lo voy a explicar de otra manera que me parece muy relevante para poder hablar del autosabotaje. Nosotros, seres humanos mamíferos, no formamos parte de la naturaleza, somos la naturaleza. Tenemos dentro de nosotros la misma fuerza vital que hace que el universo entero fluya y se mueva y funcione como funciona. Es la misma energía vital que hace que la Tierra gire para que los días corran. Es la misma energía vital la que hace que nuestro corazón bombee sangre a través de todo el cuerpo. Es la misma energía la que administra todas las funciones dentro de nuestro cuerpo, en las que no tenemos que participar conscientemente porque suceden solitas, de manera autónoma. Es la misma energía que hace que las corrientes del viento fluyan, que hace que los mares sigan vivos y con movimiento. Somos la naturaleza. Y esto ni siquiera es una discusión filosófica, es un hecho científico incluso. Nuestro sistema nervioso autónomo funciona de esta manera, por eso se llama autónomo. O sea que nosotros no participamos conscientemente en sus funciones. Solito el sistema nervioso autónomo se encarga de administrar diferentes tipos de funciones dentro de nuestro cuerpo sin nuestro permiso consciente. Y para eso utiliza la energía vital que tenemos disponible desde el momento en el que somos concebidos, como individuos. Entonces, somos concebidos y desde que estamos en el útero de nuestra madre, comenzamos a absorber muchísima información que incluso corresponde a contenido emocional y psicológico y de comportamiento que vamos a manifestar después, incluso más allá de nuestra niñez, en nuestra vida adulta. Ya se sabe, de hecho, cómo es que sucede esto dentro del ADN, y sabemos de esa manera que existe el trauma intergeneracional, o sea que heredamos muchos de los conflictos que nuestros antepasados no lograron resolver durante sus vidas. El trauma intergeneracional es un tema que podría llevarme todo el video para poderlo exponer como se lo merece, así es que solamente lo voy a mencionar para tener contexto. Y voy a pasar directamente a hablar del trauma del desarrollo temprano, que me parece que es la base fundamental para entender el autosabotaje después en nuestra vida adulta. Si nosotros crecimos en un ambiente familiar donde nuestro padre, madre o tutor no gozaba de un sistema nervioso regulado, es decir, que si los individuos que nos cuidaron no tenían la capacidad dentro de sus sistemas, dentro de sus organismos,
para experimentar de manera equilibrada sus emociones, sus propias activaciones, pues entonces no podían estar realmente presentes y entonados y resonantes a nuestra experiencia como bebés. Al no tener esa capacidad, lo que sucedió es que nos empezaron a proyectar sus propias carencias, sus propias inseguridades, sus propias frustraciones. Por ejemplo, si crecimos en un ambiente en el que se nos castigaba con mano dura por no hacer las cosas de una cierta manera, es muy probable que hayamos desarrollado un comportamiento defensivo. O sea que yo ahora en mi vida adulta me detengo de hacer ciertas actividades porque mi cuerpo sabe que existe la posibilidad de un gran peligro si es que me atrevo a involucrarme en ciertas actividades, y por lo tanto prefiero no hacerlo. Y es mi cuerpo el que me detiene. Son sensaciones corporales las que me dicen no. Son sensaciones corporales las que me tiran a la cama en vez de llevarme a hacer las cosas que siento que quiero hacer o que tengo que hacer. Aquí en México conocemos a este fenómeno de hecho como hueva, y nos llamamos a nosotros mismos y a otras personas huevones cuando vemos que no son capaces o no tienen, digamos, la voluntad de pararse de la cama, de pararse del sillón, de dejar de ver la tele para hacer las cosas que debe de hacer, para hacerse responsable de sus acciones, para tomar las riendas de su vida y seguir caminando hacia adelante, ¿no? Pero no solo es el castigo, su opuesto extremo también puede generar trauma. Si nosotros crecimos con una adulación excesiva de parte de nuestros padres, o sea que por cualquier cosa que hiciéramos medianamente bien, recibíamos una gran recompensa, que nos llenaran de besos y caricias por haber logrado subir todas las escaleras de una manera exagerada, y que sucediera constantemente, y que cada vez que lográramos hacer algo que en realidad son acciones normales que deberíamos de hacer todos para cuidarnos, como lavarnos los dientes o lavar los trastes o barrer y limpiar el cuarto, si nos daban miles de premios y dulces y ahora te voy a llevar a no sé qué lugar y ahora te doy este regalo, nuestro organismo aprendió que no vale la pena hacer nada si no hay una gran recompensa detrás. Digamos que esa es la manera psicológica en la que se manifestaría esta situación ya siendo adultos. O sea que mi capacidad de tener una motivación de manera interna está muy disminuida, porque en realidad la manera en la que aprendí a motivarme de pequeño fue por adulación externa de mi ambiente. Y si hoy en día, siendo un adulto, la vida no me ofrece ese tipo de adulación, pues prefiero no participar. No tengo una motivación interna. Incluso puede llegar a ser súper amenazante participar en algo que no me va a dar ningún tipo de adulación, porque significa que si me pongo a lavar los platos, que si tiendo mi cama, que si limpio mi cuarto y que si hago las cosas que debo de hacer para cuidarme y no sucede la adulación y no llega el gran premio, voy a sentir un gran vacío. Y es como si no tuviera sentido que me involucre en los comportamientos o en los hábitos saludables que sé que me hacen bien, porque no me van a dar nada. Y entonces es mejor, como me dijeron en los ejemplos al principio, pues ponerme a distraerme con otras actividades de tipo adictivo, distraerme con otras cosas y procrastinar. Pero hasta ahora solamente he hablado en términos de comportamiento o de mentalidad. Estoy hablando a nivel psicológico, a nivel psicoemocional, a nivel conductual, de conductas, de comportamientos, que hasta ahorita me parece que incluso en la cultura popular es algo que más o menos se entiende y más o menos lo sabemos. Pero yo quiero ofrecer una perspectiva más fresca, fundamentada en los descubrimientos más actuales que tienen que ver con el trauma. Y para esto hay que recordar los principios de la fisiología que tiene que ver con el trauma. Lo más probable es que si recibimos este tipo de inconsistencias de parte de los adultos que nos cuidaron cuando éramos pequeños, no sucedió solo una sola vez, no nos castigaron solo una vez o no nos llenaron de adulaciones abrumadoras una sola vez. Generalmente este tipo de situaciones las vivimos sistemáticamente. O sea, se repiten y se repiten y se repiten los castigos y se repiten las adulaciones excesivas, se repiten las carencias, se repiten los eventos en los que nuestro cuerpo siente miedo, siente abandono, siente ira cuando somos pequeños.
por las cosas que sufrimos de parte de los adultos. Si, por ejemplo, apenas estoy aprendiendo a hablar y mi tutor o mis tutores se desesperan conmigo y me castigan o me mandan a mi cuarto cada vez que no puedo decir bien una palabra, a nivel fisiológico experimento una gran activación. Me estoy exponiendo a una actitud que generalmente trae mucho enojo descontrolado de parte de un adulto, en el caso de recibir el castigo, por ejemplo. Mi cuerpo responde con miedo ante esa amenaza, porque es una de las emociones que corresponde a la activación de mi sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de administrar la energía necesaria para que mis mecanismos de defensa de correr o de pelear funcionen. Y es muy importante que funcionen, porque son nuestros mecanismos de supervivencia y funcionan de manera autónoma porque no se pueden permitir que nosotros conscientemente nos metamos a interferir en su funcionamiento, porque es peligroso. Y además, si yo estoy pequeño y todavía no he desarrollado una manera de cognitar clara y precisa como la que ya desarrollaron los adultos, pues soy todavía más presa del sistema nervioso autónomo. Entonces se activa mi mecanismo de correr, pelear. Y entonces siento una combinación de miedo y de ira dentro de mi sistema, que si me mandan a mi cuarto de manera sistemática, se empieza a quedar atorada esa respuesta de supervivencia dentro de mi cuerpo. De alguna manera mi cuerpo se queda congelado en esa respuesta de supervivencia, se queda congelado en el pelear o en el correr. Y de hecho muchas veces dentro de la infancia empiezo a presentar comportamientos que se parecen mucho a lo que un cuerpo enojado o un cuerpo miedoso necesita hacer para liberar esa energía. Entonces tal vez empiezo a comportarme de una manera diferente cuando estoy en la escuela, empiezo a ser grosero con los maestros, empiezo a ser grosero con mis compañeros, o empiezo a aislarme por completo de todo y ya no contesto las preguntas y ya no juego con los demás compañeros. Depende de cuál sea la respuesta que empiece a dominar dentro de mi organismo. Pueden ser comportamientos que corresponden más a la ira o pueden ser comportamientos que corresponden más al miedo. Y luego incluso en la vida adulta hay muchas personas que nos comportamos de manera, digamos, hiperactiva, por ejemplo, que tenemos mucha energía de supervivencia todavía dentro de nuestro cuerpo que no hemos logrado diseminar o disipar. De alguna manera nuestro organismo todavía cree que hay amenazas presentes en el ambiente y no podemos parar, no nos podemos sentar a respirar un minuto, no podemos parar de hacer cosas, no dejamos de perseguir metas y el siguiente proyecto y ahora esto y ahora esta relación y ahora la que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y esas son señales de que nuestro sistema nervioso autónomo está atorado en este tipo de mecanismos de defensa y de manera inconsciente estamos proyectando esa energía en situaciones, en personas, en metas, en sueños y no paramos. Pero esa digamos que es una posibilidad. El organismo se puede atorar dentro de las respuestas del sistema nervioso simpático. Pero además tenemos también el sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático en realidad es un nervio muy gordo y muy grandote que tenemos en medio de nuestro cuerpo y que viaja desde las vísceras hacia el cerebro y que conocemos como el nervio vago. Es muy complejo el funcionamiento total del nervio vago, pero a grandes rasgos, para poder entender bien este tema, hay que saber que tiene dos ramas. Una es la parte ventral del nervio vago, que básicamente es la parte frontal, y luego es la parte dorsal del nervio vago, o sea, es la parte de los nervios que viven por detrás de nuestro cuerpo. Y cada una de esas ramas se dedica a diferentes cosas y además tiene diferentes tonos. Pero a grandes rasgos, la parte ventral del nervio vago se dedica a todo lo que es necesario dentro de nuestra fisiología para conectar, para vincularnos con otros seres humanos mamíferos y poder comunicarnos y poder entendernos. Es gracias a esta parte del nervio vago que nosotros entendemos una sonrisa o entendemos el olor de una persona. Es gracias al nervio vago a través del cual sabemos que una mirada es de alguien que está feliz y contento y disponible para conectar, o es alguien que por su lenguaje corporal nos está mostrando que no quiere conectar. El nervio vago es nuestra parte social, es la parte del sistema nervioso autónomo más avanzada y sofisticada que tenemos. Y la parte dorsal de nuestro sistema nervioso parasimpático, del nervio vago,
se encarga a grandes rasgos de ponerle el freno a nuestro cuerpo. Cuando esta porción del nervio vago se activa, baja la velocidad de los latidos de nuestro corazón, baja nuestra presión sanguínea, disminuye nuestra capacidad respiratoria, viaja menos oxígeno hacia todas las porciones de nuestro cuerpo. Esta es una parte del sistema nervioso que evolucionó desde hace millones y millones de años para conservar energía en los momentos en los que es necesario. En los mamíferos que nadan, por ejemplo, como las ballenas, esta porción del nervio vago es importantísima y se activa justo después que la ballena sale a tomar aire y regresa a las profundidades del mar, que necesita administrar ese oxígeno y por lo tanto se activa esta parte de su sistema nervioso parasimpático. Es importante que esta porción del sistema nervioso se active en nosotros también en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando dormimos, es importante que el cuerpo conserve energía para que podamos realmente descansar y repararnos. Pero esta porción, cuando suceden eventos catastróficos, eventos traumáticos como los que hemos estado platicando, cuando somos pequeños y sufrimos este tipo de abandonos o de experiencias abrumadoras de parte de nuestros tutores, de nuestros cuidadores, este sistema también funge como un freno para tratar de contrarrestar la inmensa cantidad de energía que corresponde a la activación del sistema nervioso simpático. O sea que muchas veces cuando sentimos una gran cantidad de miedo o de ira para tratar de defendernos, pero no logramos defendernos, muchas veces se activa este otro mecanismo que corresponde al sistema nervioso parasimpático para congelar, para paralizarnos, para disminuir los latidos del corazón, para disminuir nuestra respiración, para disminuir nuestra oxigenación y de alguna manera detener la activación intensa del sistema nervioso simpático que está tratando de hacernos pelear o escapar. Te voy a dar un ejemplo muy claro de cómo sucede esto. Un bebé empieza a llorar mientras está en la cuna y los padres, a veces incluso con muy buenas intenciones, pero por ignorancia, porque lo leyeron en algún libro de psicología o de coaching de cómo ser padre, creen que tienen que dejarlo llorar. Y entonces, por más que su intuición les dice, no mames, ve a acercarte a tu hijo, hacen caso del consejo del pediatra, del psicólogo. Y entonces dejan al niño llorar. Y entonces el infante, el bebé, está llorando, seguramente está espantado de algo, o hay alguna sensación incluso dentro de su cuerpo o en el ambiente que le provocó una activación de miedo, por ejemplo. Y necesita regularse, necesita asegurarse de que lo que está sintiendo no es una amenaza, porque eso es lo que cree su sistema nervioso autónomo y por eso provoca esa sensación de miedo. Y cuando somos bebés no podemos autorregularnos solitos, no somos capaces, porque la porción ventral de nuestro nervio vago, que es la que nos ayuda a conectar con otros humanos y es la que nos ayuda a regular nuestras emociones de una manera refinada y sofisticada, todavía no está desarrollada por completo. Entonces no somos autosuficientes en ese sentido, dependemos por completo de la respuesta que el adulto sea capaz de proveer ante una situación amenazante. Y si yo como bebé llevo un rato llorando y no hay nadie que llegue a mi rescate para ayudarme a regularme, mi sistema nervioso autónomo va a aprender que estoy solo, que no hay ayuda, y que no importa cuánta energía le ponga a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, no va a llegar la ayuda. Y entonces se activa mi sistema nervioso parasimpático para tratar de disminuir toda esa activación y congelarme. Y eso puede parecer que ya me calmé. Por eso los bebés dejan de llorar. Sí, dejan de llorar, pero no es que dejen de llorar porque comprendieron la lección. Dejan de llorar porque el sistema nervioso parasimpático entró con el mecanismo de inmovilización. De alguna manera el cuerpo del bebé se duerme. No es que se relaje, es que se duerme. Literalmente el cerebro disminuye la capacidad para sentir. Y si este tipo de situaciones se repiten sistemáticamente en nuestras infancias, crecemos con trauma atorado dentro de nuestro cuerpo. Otra manera de llamarle al trauma es que tenemos un sistema nervioso desregulado. Y esta desregulación se puede ver de muchas maneras. Algo muy típico de un sistema nervioso desregulado es justamente sufrir de autosabotaje. Porque en el pasado aprendimos que expresarnos de manera pura, instintiva y seguir nuestros impulsos no era seguro.
Si nadie vino a mi rescate cuando yo tenía una necesidad y en vez de eso me castigaron o me abandonaron, o no me ayudaron a regularme y en vez de eso trataron de salvarme trayéndome regalos y dulces y demás, y no me ayudaron realmente a vivir mi experiencia corporal y regularme y entender que es perfectamente normal a veces sentir un poco de miedo y a veces sentir un poco de ira y expresarlas las dos y regresar a mi centro. No aprendí resiliencia, más bien aprendí que no es seguro y por lo tanto no me involucro en comportamientos o en hábitos que sé que son buenos para mí, porque aprendí que lo que yo necesitaba, que lo que yo quería y lo que era bueno para mí, no lo merezco. Por eso aparecen estos pensamientos de es que no soy suficiente, no lo merezco. Por eso me comparo con las acciones de los demás para justificar esas creencias que estoy sosteniendo dentro de mí. Pero estas creencias son mecanismos de protección. Estas creencias limitantes no son pensamientos conscientes que nosotros estamos poniendo ahí de manera voluntaria. No es que nosotros queramos autosabotearnos. Es que estos pensamientos y estos comportamientos brotan de nuestra fisiología, porque el impacto del trauma vive en nuestra fisiología. Podríamos de otra manera decir que nuestros comportamientos y nuestras creencias limitantes, es decir, nuestra psicología y nuestras conductas, se derivan o son secundarias a nuestra fisiología. Si nuestra fisiología está desregulada por el impacto del trauma, por el impacto de las cosas abrumadoras que vivimos de pequeños, eventualmente se manifiesta en nuestros comportamientos y se manifiesta en la manera en la que percibimos la vida, en cómo pensamos y en las creencias limitantes que tenemos al respecto de nosotros mismos y del mundo y de los demás. Otro ejemplo muy importante de cómo es que el autosabotaje se puede dar cuando ya somos adultos es de nuevo recordar que no es que somos parte de la naturaleza, somos la naturaleza y por lo tanto tenemos una energía vital. Y cuando somos bebés empezamos a tener curiosidad por nuestros cuerpos de manera preverbal, porque todavía no tenemos un poder cognitivo como el que ya tienen los adultos. Cuando somos bebés hablamos exclusivamente el lenguaje de las sensaciones, el lenguaje de las energías. Todo es sensorial. Y empezamos a tener curiosidad por nuestro propio cuerpo, porque empezamos a notar que nos podemos mover y empezamos a entender como, chinga, esta mano es mía. O sea, yo puedo tener la intención de quererla mover y se mueve, ¿no? Y eso no es un pensamiento, es una intención energética, es un impulso fisiológico. Cuando digo energético ni siquiera estoy hablando de algo místico, me refiero literalmente a la energía que se requiere para que el cerebro tenga la intención, el impulso fisiológico de mover una mano. Y entonces como bebé estoy fascinado de eso. Y entonces empiezo a sentir durante el día activaciones dentro de mi cuerpo que hacen que me quiera mover de una determinada manera. Y que quiera empujar y sentir cosas raras en mi cuerpo. Entonces me quiero mover o me quiero proteger de una cierta sensación extraña que sentí en mi pecho. Y luego sentí algo en mi pie y estoy explorando las sensaciones. Y a veces me quejo porque sigo el impulso fisiológico de mi cuerpo de querer hacer un sonido, de hacerle ¿no? Y muchas veces brota esta energía vital. Y a veces lo que quiero es empujar, y a veces quiero morder, y a veces quiero gritar como si fuera un pinche mono salvaje, ¿no? Hasta más de sentirlo me dan ganas, ¿no? O sea, estoy en mi parte más salvaje. No hay ningún tipo de condicionamiento social todavía que se manifieste dentro de mí. Estoy explorando. Entonces siento una energía que tal vez como adulto después ya la identifique como enojo, pero mientras soy bebé eso simplemente es vida, es vitalidad. Y entonces la quiero expresar, y quiero empujar, y quiero morder, y quiero apretarle el brazo a mi mamá, y quiero apretarle los cachetes a mi papá, y morder, y moverme de manera que se vea mi poder, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que los adultos, al no estar regulados y no poder entonarse, no poder resonar con la energía vital, con el nivel en el que esa energía vital se está manifestando en el bebé, muchas veces detienen esa energía. Eso es un trauma, sin duda. Es una represión de la energía vital. Muchas veces sucede que al bebé se le dice como no muerdas, no empujes, no te muevas así,
no le pegues a mamá, y uno pudiera creer que está educando al niño a no ser violento, pero en realidad lo está educando a reprimir su energía vital, porque el adulto no está regulado, el adulto no sabe conectar con su energía vital, con su sana agresión. Ya he hablado de la sana agresión, puedes visitar este video para entender un poco más de la sana agresión. Esta energía vital de poder vital de la naturaleza, la misma fuerza que hace que la tierra gire, es la misma fuerza que hace que yo sienta el impulso de querer mover mi brazo y morder y apretarle el brazo a mi madre. Y si se reprime esa energía porque mis tutores no saben cómo convivir y regularse con esa energía, de nuevo, eso es trauma. Mi fisiología se queda atorada. No pude expresar esa ira, esa sana agresión. Mi organismo se congela y eventualmente empiezan a brotar las creencias y los comportamientos que corresponden a esa fisiología desregulada, atorada. Y de nuevo, por ejemplo, aparece la creencia de que es que no vale la pena que yo luche por las cosas que quiero, porque nunca van a llegar, nunca lo voy a lograr, porque de pequeño nunca logré. Nadie nunca me dejó apretarle el brazo a mi mamá. Nadie nunca me dejó empujar. No me dijeron, wow, mira qué poderoso eres. No me ayudaron a sentir mi poder de manera sana y contenida. Y entonces como adulto estoy desconectado de esa fuerza vital, de ese chi. Estoy desconectado. Esa es la fuerza de la que hablan los Jedi en la película de Star Wars. Esta es la vitalidad que todos añoramos. Y nuestros comportamientos de autosabotaje son muy inocentes, porque solamente estamos tratando de defendernos de las cosas que nos sucedieron cuando éramos pequeños. Lo que necesita nuestro sistema nervioso es enterarse de que estas amenazas ya no están presentes. Y es un trabajo de una vida entera. No hay una solución mágica, no hay una pastilla. No hay una visualización o un cierto tipo de afirmaciones o un rezo o un mantra que solucione esto. Se tiene que trabajar conscientemente y pacientemente al nivel del lenguaje del sistema nervioso autónomo, que son las sensaciones. Tengo que aprender a sentir las partes de mi cuerpo que se durmieron como mecanismo de defensa, para no sentir tantas cosas tan abrumadoras. Y eso toma tiempo. Poder salir de este letargo, poder salir de estos estados de congelamiento por parte de nuestro sistema nervioso autónomo, tiene que suceder de manera gradual. Justamente por eso no promulgo ningún tipo de práctica que sea catártica, porque siempre depende del organismo de cada quien. Pero es que lo que pasa es que si tú levantas el velo del sistema nervioso parasimpático, lo que hay debajo es un chingo de miedo y un chingo de ira. Pero de verdad es una cantidad brutal. Y generalmente nuestros organismos no están listos, no están capacitados para tolerar que broten energías tan intensas de p***. Tiene que ser gradual. Hay un término dentro de una de las terapias que más me gustan, que tienen que ver con la fisiología del trauma, que es experiencia somática, creada por Peter Levine. Él utiliza un término que se llama graduación. En inglés le llama titration. No he encontrado exactamente una traducción que me satisfaga, pero yo utilizo el término graduación porque se parece a gradual, y a eso se refiere el término titration. O sea que si tú levantas el velo del sistema parasimpático, lo que quieres es levantarlo poquito para que brote una pequeña gotita de miedo o una pequeña gotita de ira, para que seas capaz de resistirla dentro de tu organismo y decir, ay cabrón, siento como mi corazón está latiendo, siento como hay un flujo de sangre mayor, siento como tal vez me siento un poco mareado, siento como mi cuerpo tiene ganas de voltear a todos lados porque está buscando una amenaza, y puedas vivir esa experiencia con una gotita de miedo a la vez y por lo tanto integrarla. Sale esa gotita de miedo, la sientes dentro de tu organismo y regresas al nivel en el que estabas, sin importar que regrese el mecanismo parasimpático. Es necesario, es importante, es sabio. Por lo tanto, salir de nuestros comportamientos, nuestras creencias limitantes, de nuestro sufrimiento relacionado al autosabotaje,
requiere un trabajo consistente con el sistema nervioso, gradual, inteligente, fundamentado en toda esta teoría, fundamentado en la ciencia del trauma. En mi caso, por ejemplo, por eso no me siento realmente tan abrumado después de estas 2 semanas que he vivido cayendo de nuevo en estos comportamientos de autosabotaje, porque ya sé que sanar el trauma, que es la causa del autosabotaje, es gradual y voy a seguir cayendo en secciones de tiempo de mi vida en las que voy a volver a caer en el autosabotaje, en los comportamientos tóxicos, en caer en depresión, en sentir que no puedo salir de la cama en 3 días, porque el cambio no sucede de la noche a la mañana. Lo que necesita mi sistema nervioso es regulación, porque regulación es lo que no obtuve cuando fui pequeño. ¿Y cómo me regulo? Pues es que no hay una respuesta rápida. Necesito aprender poco a poco a hablar el lenguaje de las sensaciones corporales. Ya he compartido algunos ejercicios en mi canal. Voy a compartir ejercicios más específicos y aislados, porque los que he compartido hasta ahorita están dentro de alguno de los videos. Así es que te invito a que los cheques todos, porque en cada uno hay algunas menciones de ciertas prácticas y algunos ejemplos. Pero te prometo que voy a hacer videos aislados, exclusivos de práctica, solamente práctica. Pero es que básicamente es eso, es aprender a hablar el lenguaje de las sensaciones de nuestro sistema nervioso para poder comenzar poco a poco a crear capacidad dentro de nuestra fisiología para tolerar activaciones chiquitas de nuestros mecanismos de defensa. Primero tenemos que crear ese contenedor para sentir todas las cosas que no logramos integrar cuando éramos pequeños. Y seguramente conforme avancemos vamos a tener que sentir cosas muy feas. Vamos a tener que sentir sensaciones horribles, de vergüenza, de sentir como si tuvieras una rata muerta dentro de tu cuerpo, porque eso es lo que se siente cuando estás experimentando esta vergüenza tan cruda. Desde esas sensaciones, desde donde brotan esos pensamientos que dicen no soy suficiente, esos pensamientos como de odio hacia uno mismo. Vamos a tener que sentir mucha ira, vamos a tener que sentir mucho miedo. Por eso tiene que ser de a poquito, no puede ser de madrazo, no funciona. El organismo no incorpora, no integra las experiencias que son abrumadoras. Solamente se congela, se retraumatiza de hecho. Vivir estas grandes experiencias catárticas suele ser retraumatizante para un individuo que tiene tanto estrés crónico guardado dentro de su cuerpo, como es mi caso y como debe ser el caso de muchos, por ejemplo las personas que me han contestado los problemas que tienen con el autosabotaje. El trabajo con el sistema nervioso es un trabajo sutil, muy sutil, tiene que ser así. Está fundamentado en la ciencia, no es ideología espiritual. Así que, sabiendo todo lo que ahora te he explicado, te quiero invitar a probar lo siguiente. Para que nosotros podamos realmente comenzar a sanar de verdad, gradualmente, necesitamos saber que lo merecemos. Necesitamos saber que vale la pena hacer este trabajo. Y eso puede ser contraintuitivo porque justamente el autosabotaje proviene de una fisiología que cree que no merecemos sanar, que cree que no merecemos todo lo bueno de la vida, porque es como, ¿para qué? Si ya aprendí que nunca va a llegar. Así es que te quiero hacer esta pequeña invitación, como un pequeño ejercicio. Y de alguna manera invitándote también a empezar a hablar el lenguaje de las sensaciones. Nota qué sucede dentro de tu cuerpo si te pido que pienses para ti mismo, merezco sanar. Merezco esta transformación en mi sistema nervioso. Merezco desactivar mis mecanismos de defensa para dejar de autosabotearme. Merezco todo lo bueno, todo lo brillante. Merezco recuperar mi vitalidad. Merezco recuperar mi conexión con la naturaleza salvaje que soy. Merezco recuperar mi poder. Nota qué sucede dentro de tu cuerpo, qué sucede en tu pecho, qué sucede en tu estómago, qué sensaciones burbujean.
¿Qué sucede en tu cuello, en tu cráneo, en tus hombros? No hay respuesta correcta o incorrecta, solamente nota. ¿Y qué pasa si integras la planta de tus pies en el suelo y sientes el contacto de la planta de tus pies, sin desconectarte de lo que estás sintiendo en tu pecho o en tu estómago? Simplemente nota, solo nota. Nota tu respiración sin alterarla. No cambies su velocidad, solamente observa cómo es. Puedes abrir o cerrar los ojos como tú quieras. Aprende a estar con tu cuerpo así como está. Aprende a empezar a sentir, aunque sea poquito, de las sensaciones corporales que siempre están presentes. Siempre estamos sintiendo algo. Muchas veces no nos damos cuenta porque estamos viviendo a través de nuestra mente, porque estamos distraídos con otras cosas, y está bien, es parte del camino. Es parte de nuestros mecanismos de defensa sabios que nos quieren mantener protegidos. Pero no queremos vivir toda nuestra vida protegiéndonos de la vida, porque somos la vida. En el fondo no hay nada de qué protegernos. En el fondo solamente hay que protegernos de las cosas que realmente son peligrosas, y para eso están nuestros mecanismos de defensa. Pero si están atorados, activos por el trauma, necesitamos ayudarles a comprender que esas amenazas del pasado ya no están aquí, y la única manera en la que lo van a entender es hablándoles en su propio lenguaje. Y por eso necesitamos comenzar a sentir de nuevo nuestro cuerpo, a conectar con nuestro ambiente, a saborear, a oler de verdad, a sentir de verdad nuestro tacto, a ver de verdad, a escuchar de verdad, en el momento presente, a conectar con lo que hay. No te culpes por el autosabotaje, porque no es tu culpa. Es tu fisiología que está atorada en defenderte de cosas que ya terminaron. Es inocente, el autosabotaje es muy inocente. No requieres ni siquiera tanta disciplina, requieres comprensión, que espero que ya tengas un poco más después de ver este video. Y luego requieres práctica fundamentada y en porciones chiquitas, poquito a poquito. Gracias por ver este video, gracias por tus respuestas, si me contestaste en la pregunta en Instagram. Gracias por tu disponibilidad, es un honor poder compartir todo esto, me fascina. Soy Juan Pablo Palencia, soy el nerd del trauma. Nos vemos en el próximo video. Chao.